¿Cuáles son algunos negativos por ser bastante inteligentes? A menudo puedes ver que una situación va a terminar mal. Pero si lo expresas, la gente te despide por ser negativo o lo que sea. Pasas mucho tiempo viendo que los naufragios de trenes lentos se desarrollan sin poder hacer nada al respecto sin molestar a las personas. Hoy vi un meme de que la etapa final de una vida de personas inteligentes es aprender a fingir que no saben nada, para no tener que lidiar con el drama de otras personas. Jaja. Por lo general, observo estas situaciones con curiosidad, pues parece que hubo muchas oportunidades para eludirlas, pero se optó por continuar. Me pregunto el por qué, es como un documental sobre la naturaleza. Además, si estoy involucrado, un profundo suspiro y el concepto de por el desarrollo de la historia tiene mucho impacto. Conociendo la diferencia entre inteligente e inteligente. Un alto coeficiente intelectual no te hace inteligente. Tampoco necesitas un IQ alto para ser inteligente. Las personas reales realmente inteligentes prosperan en este mundo porque saben cómo aplicar su inteligencia, de la manera correcta. Lo suficientemente inteligente como para ser extremadamente socialmente experto y carismático, para que la gente los escuche, se les guste y que la gente quiera hacer cosas por usted porque les gustas. Lo suficientemente inteligente como para aprender de los errores y usar el conocimiento adquirido en diferentes aspectos de su vida. A todos los dotados, a las personas que se quejan de que ser inteligente es una maldición. No, ustedes no son inteligentes. Es posible que sea inteligente seguro, pero crees que has resuelto el mundo entero, como si tú fueras el único que tiene razón porque se supone que eres inteligente. Equivocado. Puedes ser inteligente, pero no eres inteligente. Cosas totalmente diferentes. Exactamente. Muchos comentarios aquí son simplemente personas cínicas que creen que eso las hace más inteligentes. Ser una persona pesimista no implica que se tenga una mayor capacidad intelectual. Tienes que soportar a algunas personas tontas, y no entienden el alcance de lo tontos que son. Porque, las reglas de la mayoría, ¿verdad? El pensamiento grupal es inteligente, ¿verdad? La mentalidad de la mafia es sensata, ¿verdad? No. Estoy de acuerdo con otro sentimiento expresado aquí, que cuanto más sepas, más te das cuenta de cuánto no sabes. Uno de los aspectos más irritantes de quienes carecen de sentido común es su ausencia de autoconciencia sobre su propia ignorancia. A menudo, creen ser promedio o brillantes. Esta situación lleva a reflexionar que muchas personas carecen de verdadero libre albedrío, parecen ser, en esencia, autómatas preprogramados de carne y hueso, actuando sin cuestionar su realidad ni sus decisiones. Aprendes que todos somos estúpidos e ignorantes, por lo que aprendes a vivir con el hecho de que no eres realmente inteligente, pero aquí estoy respondiendo una pregunta sobre personas inteligentes, por lo que realmente es una paradoja. ¿No es una paradoja? Ah, y las expectativas locas como no, conozco la biología, no la ciencia del cohete, solo soy bueno en la astrofísica porque tengo que ser. Es curioso cómo llegamos a aceptar que todos somos un poco tontos. Quizás no somos tan inteligentes como pensamos. A veces, estoy aquí respondiendo preguntas de personas brillantes, mientras yo trato de entender mis propias limitaciones. También está esa presión de ser el mejor en algo. Sé de biología, pero no soy un experto. Solo trato de entender la física. A veces, es abrumador, pero así es la vida. Mi familia me dice que hable como lo inteligente que soy y dice que hablo como una hillbilly. No lo aprecio mucho. Si estoy haciendo un tonto o simplemente pasando el rato, no voy a hablar como si estuviera hablando con mi profesor de colas. Hablo rápido y tiendo a dejar de lado a los símbolos cuando estoy emocionado, así que nada se convierte en nutin o nutn. Cuando mi madre lo señala y se va nada, solo duple y grito muffin. Es normal que la gente tenga diferentes maneras de expresarse. A veces, cuando estamos en un ambiente relajado, simplemente hablamos como queremos. A muchos les pasa que, cuando están emocionados, se les escapan algunas sílabas. Está bien que tu familia tenga su opinión, pero al final, lo más importante es que te sientas cómodo hablando como eres. 1. Presentando demasiado, puede provocar ansiedad e indecisión. 2. Lonelidad, difícil de relacionarse con los demás o encontrar personas de ideas afines. 3. Altas expectativas, presión de sí mismo y de los demás. 4. Impaciencia, frustración con los pensadores más lentos. 5. Problemas de salud mental, la conciencia puede conducir a la ansiedad o la depresión. 6. Síndrome de impostura, dudando de sus propias habilidades. 7.
Aparente arrogante, otros pueden sentirse intimidados o resentidos. 8. Perfeccionismo, miedo al fracaso o retraso en la acción. 9. Difícil de pedir ayuda, prefiere resolver las cosas solo. 10. Normas de cuestionamiento, pueden causar conflicto con autoridad o tradición. A veces me encuentro pensando demasiado en cosas simples. Un amigo tiene problemas para conectar con otros y siempre se siente solo. La presión de ser perfecto lo abruma, y no quiere pedir ayuda, aunque lo necesita. Esto lo frustra. A veces, cuestiona todo lo que le dicen y eso no lo hace popular. Creo que entender esto es importante. Tiene que encontrar su ritmo y aprender a aceptar que no todo tiene que ser perfecto. Como si se haya mencionado repetidamente en este hilo, puede ser solo. A menudo te adaptas a los demás al socializar, porque todavía anhelas la conexión. Citas mientras es neurotípico y cae en esta categoría tiene sus propios desafíos. Mis mejores relaciones han sido con las personas con TEA y están funcionando de alto funcionamiento, pero siempre hay desconexiones de comunicación, como resultado de un desajuste de cómo funcionan nuestras mentes. La soledad puede ser complicada. A veces, intentamos adaptarnos a los demás solo para sentirnos más conectados. En mi experiencia, las relaciones con personas con ASD han sido las más significativas, a pesar de las dificultades en la comunicación. Hay momentos en que simplemente parece que nuestras formas de pensar no encajan, y eso puede generar un reto. Pero cada conexión tiene su valor, aunque a veces sea complicado. Un inconveniente que experimento es frustrarse con las personas que son deliberadamente ignorantes y carecen de curiosidad. No entiendo cómo pasas por la vida sin cuestionar todo lo que has experimentado. Cuando escucho cosas, de hecho, las revisé, no porque no confío en los demás, eso es parte de eso jajaja, pero porque quiero saber que la información que tengo es correcta. Además, la información puede ser realmente interesante. A veces me pasa lo mismo. Hay personas que prefieren quedarse con lo que les dicen sin buscar más. Recuerdo un amigo que siempre absorbía información sin cuestionar. Me frustraba un poco. Para mí, saber más y entender el mundo es parte de la vida. Me gusta investigar y aprender. Al final, la curiosidad hace que las conversaciones sean más interesantes, pero entiendo que no todos piensan igual. En el pasado, las enfermedades mentales o los desequilibrios químicos fueron barridos debajo de la alfombra si no se vio como un caso extremo. Cuando eres joven y haces las calificaciones, se pasan por alto todas las cosas consideradas extravagantes. Y para cuando usted, como adulto, comprenda que algo puede estar mal, ya ha aprendido a llevarse bien en la sociedad. Agradezco a Dios que ahora hay muchos recursos disponibles y que se alienta a las personas a hacer la prueba de sus hijos y sus hijos sin el estigma y la vergüenza. Es interesante ver cómo ha cambiado la percepción sobre la salud mental. Recuerdo a un amigo que siempre parecía raro, pero todos pensábamos que era solo él. Con los años, se dio cuenta de que tenía algo más serio y buscó ayuda. Ahora habla abiertamente y ayuda a otros. Es bueno saber que hoy hay más apoyo y que la gente no tiene que pasar por esto sola. Estoy en el extremo más inteligente del espectro, así que cuando era joven estaba expuesto a niños inteligentes, significativamente más inteligentes que yo. Estaban aburridos y se metieron en problemas para la universidad. Algunos de ellos, de todos modos. Otros se deprimieron. Fui a una reunión de Mensa o dos el año pasado y la gente fue extremadamente agradable y acogedora a pesar de que no encajaba el ambiente. Los hombres eran conversadores ligeramente incómodos, aunque honestamente. No diría que carecían de habilidades sociales, pero en el segundo no podría seguir las referencias de ciencias o Star Trek de las que estaban hablando. Parecían decepcionados. Tiene que ser frustrante solo operando en este nivel de todo otro. Tenía un profesor lógico en la universidad que también era mi asesor. Solía tutor para su clase. Iría a su oficina para obtener consejos y él solo me hablaba de películas de los 80 o algo así. No sé si simplemente no estaba preocupado por mi futuro o qué, pero las personas inteligentes cortas de larga data son difíciles de entender. La verdad es que crecer rodeado de gente muy inteligente puede ser raro. Algunos compañeros se aburrían y terminaban metiéndose en problemas, otros se sentían mal. Recuerdo un par de reuniones de Mensa donde la gente era amable, pero cuando no seguía las referencias de ciencia o películas, notaba su decepción. Tuve un profesor que prefería hablar de cine de los 80 que de mi futuro. A veces, es complicado entender a los más brillantes. Crecí en una familia inteligente, el coeficiente intelectual de la madre tenía 140 años, dos hermanos mayores probados en los años 150, otra hermana tenía 25 años en una clase de 400.
Siempre me sentí muy tonto. Me afectó mi autoestima y me llevó a trabajar en la escuela y luego en el trabajo para demostrar que era digno. En pocas palabras, terminé muy rico, y mis hermanos simplemente lo hicieron bien. Creo que me sentí desafiado por su intelecto obviamente superior y me llevó al éxito. Además, no soy ficticio con un IQ de 128, normalmente inteligente, no genio. En mi familia había mucha presión por ser inteligente. Siempre sentí que no llegaba a la altura de mis hermanos y hermana. Eso me hizo esforzarme mucho en la escuela y en el trabajo. Al final, logré tener éxito y estabilidad financiera, mientras que mis hermanos no alcanzaron el mismo nivel. Supongo que su inteligencia superior me impulsó a seguir adelante, incluso si suena raro, eso me motivó a ser mejor. No me considero inteligente, tengo una gran cantidad de sentido común, soy un buen oyente y un razonamiento práctico. También soy introvertido. Mi conciencia social es alta. Mientras que otros tienden a hablar mucho, principalmente sobre ellos mismos, me quedo en el fondo y observo. En mis 66 años en esta tierra, puedo decir honestamente que hay muy pocas personas que me parecen inteligentes. Es interesante cómo algunas personas ven el mundo de manera diferente. A menudo, quienes observan más que hablan tienen una comprensión profunda de lo que ocurre a su alrededor. La sabiduría no siempre se mide por el conocimiento, sino por la capacidad de escuchar y entender a los demás. A veces, el silencio en un grupo puede ser más valioso que las palabras. Ser introvertido también puede permitirte captar detalles que muchos pasan por alto. Personalmente, no me considero inteligente. Alguna vez la escuela primaria no he sido muy bueno en los curriculares, pero sí conozco mucha información aleatoria y me gusta pensar que es muy bueno para descubrir cómo funcionan las cosas. Una cosa importante que he notado una y otra vez es que la gran mayoría de la humanidad no desean saber cómo funcionan las cosas, cómo hacer cosas por ellos o comprender el mundo que las rodea. Y solo confíe en aquellos que los hacen cuidarlos por los rompecabezas lógicos más simples de la vida. Es agotador. Entiendo lo que dices. He tenido amigos que nunca se molestan en aprender algo nuevo y siempre recurren a otros para resolver sus problemas. Es frustrante cuando ves que la gente tiene una falta de curiosidad. Personalmente, me gusta investigar por mi cuenta y entender cómo funcionan las cosas. Es más satisfactorio que depender de otros. Creo que todos deberíamos esforzarnos un poco más por aprender. Sus evaluaciones precisas pueden, con el tiempo, convertirse en impedimentos para el logro y los sentimientos de logro. Es extraño decir y difícil de describir, pero hay menos sorpresas positivas. Sabía que algo era posible, determinó que tendría que hacer B-bajo para llegar allí, y cuando sucedió estaba menos entusiasmado porque era el resultado probable basado en su conocimiento y juicio. Esto también puede conducir a momentos profundos de la duda cuando las cosas salen mal, y especialmente cuando cometes un error prevenible. También hace que los casos impredecibles y aleatorios de la vida se sientan como un lapso de pensamiento o descuido personal, a pesar de que racionalmente sabe que están más allá de su locus de control. A veces, ser muy consciente de las cosas puede ser un peso. Recuerdo cuando un amigo se preparó para un examen. Sabía que pasaría, pero cuando lo logró, no se sintió tan bien porque ya lo esperaba. Después, cuando las cosas no salieron como quería, se sintió mal consigo mismo. Es como si la presión de saber lo posible le robara la sorpresa y la alegría de los logros. Es complicado. El coeficiente intelectual de mi hijo se midió en el percentil 99.8 cuando tenía 4 años. Es un nivel loco de inteligencia que recogimos cuando enseñó a sí mismo a leer justo después de cumplir 3 años. Largo y corto, hace un esfuerzo cero, tiene un GPA perfecto. Tiene un mentor de la NASA y se graduará de la escuela secundaria 2 años antes y entrará en la universidad, con una beca completa como una beca junior debido a todos los cursos AP. Si se mantiene en el camino, tendrá un título en ingeniería aeroespacial mientras aún es un adolescente. Dicho esto, omitir las calificaciones y muchos aspectos sociales de la escuela ha llevado a algunos rasgos que reflejan el autismo con la forma en que interactúa con los demás, muestra emociones, etc. A medida que envejece, se ha ajustado un poco más cerca del normal, a medida que sus compañeros han madurado y con quienes interactúan ahora están en un nivel mucho más cercano intelectualmente. Descubrimos que ha descubierto cómo arreglarlo un poco sumergiendo en el juego con otros. Él adormece un poco su mente, pero cuando un juego es solo un juego, todos están en el mismo nivel para que pueda conectarse a través de eso. Como padres, aunque lo mayor es una preocupación constante de lo que se está perdiendo al sobresalir, lo que se perdería al no sobresalir, cómo se adaptará, será aceptado, etc. No hay un libro de jugadas para esto, por lo que solo tenemos que esperar que las cosas salgan bien. Es una situación complicada. Tener un hijo tan brillante trae muchos retos.
A veces, me pregunto si la presión de ser tan inteligente le afecta más de lo que pensamos. Es bueno que haya encontrado en los videojuegos una forma de conectar con otros, eso puede ayudar. Pero entiendo la preocupación de los padres, siempre hay inquietud sobre si está disfrutando de su infancia como debería. Sin un manual, solo queda esperar y apoyar. Siempre eres consciente de que tienes más potencial del que estás usando. Como, podría sobresalir en varios campos si tuviera tiempo y dinero, pero solo hay gran parte de cada uno. Es la misma razón por la cual los multimillonarios simplemente no pueden evitar tratar de inventar o invertir en nuevas oportunidades de fabricación de dinero. El tiempo nos hace experimentar a todos FOMO. A veces pienso en un amigo que siempre decía que tenía mucho talento. Podría ser artista, ingeniero o lo que quisiera. Pero no tenía tiempo ni dinero para seguir esos caminos. Al final, se quedó en su trabajo normal, sintiéndose atrapado. Es curioso cómo el tiempo y la falta de recursos pueden limitar tanto a las personas. Quizás todos sentimos un poco de FOMO en algún momento. Mi compañero es extremadamente inteligente. Tiene un doctorado, en una carrera STEM. Tiene un miedo constante al fracaso. Se mide contra sus colegas en todo, y nunca puede estar satisfecho de haber hecho lo suficiente. Siempre ha subrayado que no tiene suficientes papeles bajo su nombre, o que no está progresando lo suficiente en su carrera. Trabaja en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Los extraños le preguntan sobre su trabajo todo el tiempo, viaja a otros países para dar charlas. Es extremadamente carismático, excelente para tonificar temas difíciles para que las personas de diferentes capacidades comprendan sin ser condescendientes. Tiene 30 años, y a la mitad de su tercera extensión de contrato en su primer postdoc que obtuvo directamente de su doctorado. Pero se siente como un fracaso porque se siente capaz de más. Trabaja 12 horas de días porque siente que tiene que ponerse al día, a pesar de aceptar más trabajo que todos los demás, recibir mucho tiempo y estar constantemente con anticipación. Está infinitamente frustrado por tener que esperar a los demás, mientras insistir en que su lugar está en la academia, donde todo es un proyecto grupal interminable. Me dijo antes que le encanta estar con personas normales como yo y sus amigos porque puede apagar su cerebro y disfrutar de cosas tontas. Pensé que estaba siendo un imbécil al principio, pero ahora lo entiendo. Necesita ese puente para apagar el lado hiperinteligente y competitivo de sí mismo para que pueda relajarse. Al menos, así es como lo interpreto. Es como si tuviera que ponerse en el modo correcto para recordar cómo disfrutar las cosas. Es curioso cómo a veces la gente más talentosa se siente así. Mi amigo también es muy inteligente, hace cosas increíbles en su trabajo. Pero siempre está comparándose con otros, pensando que no hace lo suficiente. Le digo que la vida no es solo logros. Me parece que se siente más cómodo con nosotros, donde puede dejar de lado esa presión. Todos necesitamos un lugar donde relajarnos y ser nosotros mismos, lejos de las expectativas. A veces soy inteligente. Estaba interesado en las pandemias desde que era un adolescente. Cuanto más aprendí, más me preocupaba cuán sin preparación estábamos y cómo las probabilidades empeoraban. Cuando me enteré de COVID al otro lado del mundo en enero, les dije a todos a mi alrededor que se prepararan durante 2 años de crisis y nadie me tomó en serio. Es la ceguera selectiva hacia un desastre inminente lento lo que notas. ¿Qué desastre inminente lento no estoy notando? A veces, me sucede algo similar. Cuando estaba en la escuela, me preocupaba por el cambio climático. Hablaba con mis amigos sobre cómo iba a afectar nuestro futuro, pero muchos no lo tomaban en serio. Ahora, años después, sigo sintiendo esa inquietud. Es extraño darse cuenta de que a veces la gente simplemente no ve lo que está frente a ellos, incluso cuando uno está tratando de advertirles. Emocionalmente inteligente y generalmente inteligente, diría. Me convertí en científico social en lo que se llama un paradigma interaccionista simbólico. Significa que estudié y me convertí en experto en métodos que se burlan de la dinámica social día a día. La mejor y la peor decisión de mi vida. Soy un académico sólido que publica cosas buenas sobre la verdad de cómo trabajamos interpersonalmente. Pero nunca puedo apagarlo. Veo personas y la interacción como, a menudo, patrones, en la forma en que un psicólogo lo hace individualmente, pero lo hago en entornos sociales. Ser social y sentirse conectado en el momento es casi imposible cuando puedes verlo por lo que es. Es interesante cómo el conocimiento puede ser una carga. A veces, es difícil disfrutar de las interacciones porque estás analizando cada detalle. Tu amigo parece atrapado en su propio estudio de la humanidad, lo que puede alejarlo de la conexión real. Conozco esa sensación de querer conectar, pero tener ese filtro en la mente. A veces, la vida social puede volverse más complicada de lo que debería ser.
cuanto más sepa, más preocupaciones puede tener, menos felicidad tendrá. Suena como una broma sobre saber demasiado, porque se usa en otro contexto. Pero a veces saber demasiado sobre muchas cosas le da un panorama tan amplio que no le permite hacer muchas cosas. Hasta el punto de que uno tiene que decidir ignorar y ser estúpido por un tiempo para poder disfrutar o poder hacer algo. Daré un ejemplo, mientras que algunos ven una situación X. Ya estoy buscando posibles escenarios y posibles consecuencias para evitar problemas o en caso de que algo salga mal. Hasta el punto de que a veces prefiero no ir o no hacerlo, algo que muchos se han enojado conmigo por siempre, ir a lo negativo. Es cierto que a veces saber demasiado puede ser abrumador. Me acuerdo de un amigo que se obsesionaba con planear cada detalle de sus salidas. Al final, evitaba hacer cosas por miedo a lo que podría pasar. A menudo le decía que disfrutara del momento, pero su mente estaba siempre en escenarios negativos. A veces, hay que dejarse llevar y olvidarse de todo lo que podría salir mal. Lo suficientemente inteligente como para saber que no sé nada sobre la mayoría de las cosas, pero lo suficientemente conocedor como para mantener conversaciones largas y amplias en muchos campos. Todavía no estás seguro de muchas cosas en las que las personas caminan fingiendo que saben todo y, lo más importante, que entienden todo en la vida. El evento social es difícil. Tener que ajustar verbilla /diagonal tono /diagonal analogía para explicar cosas que deberían ser simples se convierte en una tarea. Ayudar a los imbéciles a explicar cosas que realmente se entienden claramente y arruinan toda la explicación mientras mantienen una cara seria, de todos modos. Difícil no ser cínico. Entiendo esa lucha. A veces parece que todo el mundo actúa como si supiera más de lo que realmente sabe. En eventos sociales, es agotador tener que simplificar ideas. Ver a otros dar explicaciones erróneas con tanta confianza puede ser frustrante. Mantenerse cínico es una reacción natural. A veces, es mejor escuchar y observar el caos sin involucrarse demasiado. No creo que alguna vez me llame bastante inteligente, pero a menudo me encuentro deseando que fuera un poco más estúpido, lo suficientemente tonto como para no poder darme cuenta de que no soy inteligente. Veo personas así todo el tiempo y están tan felices y seguros en su creencia de que han hecho que todo resuelva. Ten cuidado con lo que deseas. El día previo a mi accidente, era una persona graduada. Al siguiente día, me encontraba en una situación completamente diferente. Mis terapeutas dicen que les gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Siento tristeza por lo que solía ser y lo extraño mucho. Es complicado no poder realizar las actividades que antes hacía, o incluso cosas pequeñas como recordar el nombre de alguien cercano. La mayoría de las personas están de acuerdo con no saber o aceptar cualquier explicación superficial que obtengan. Estoy obsesionado con saber y llegar al quid o la verdad de los problemas. A menudo, estoy decepcionado por las respuestas y siento que tengo que guardar mis opiniones para mí mismo. No entiendo por qué otros no lo entienden y me hace muy pesimista. He oído que tener expectativas realistas, no constantemente optimistas y esperanzadoras, es un síntoma de depresión. ¿Hay algo de verdad en eso? A veces siento que todos van por la vida sin cuestionar nada. Tengo un amigo que siempre se conforma con las respuestas simples, pero yo no puedo. Me gusta profundizar y buscar la verdad, aunque muchas veces me decepciona lo que encuentro. Eso me hace sentir un poco aislado. La gente parece feliz con lo superficial, pero yo solo encuentro optimismo en lo real. Es un reto. ¿Las personas inteligentes sienten que tienen la responsabilidad de mejorar la sociedad de alguna manera que pienses? Tengo que decirte que hay algunas personas malvadas inteligentes. O algunas personas inteligentes neutrales también. Y estaría mintiendo si te dijera que sé si alguno de esos dos grupos es la mayoría de la población de personas inteligentes. Es cierto que hay personas inteligentes que creen que deben mejorar la sociedad. Pero también existen las que son indiferentes o incluso usan su inteligencia para fines egoístas. No sé realmente si hay más de un grupo que del otro. A veces, la inteligencia no se traduce en buenas intenciones. Simplemente hay que observar y entender cómo actúan esas personas en la vida real. Solía pensar, bueno, quiero saber si me equivoco, así que todos los demás también deben. Finalmente me di cuenta de que no es así como funciona cuando estaba en la universidad. También me llevó hasta que la universidad entendiera mi memoria superó con creces que la de la mayoría de las personas. Por cierto, no me considero inteligente, solo tengo un recuerdo realmente rápido. Que muchas personas piensan igual a inteligente. Tengo muchas ideas en las que pienso, me gustaría que fuera así o tal vez sería más fácil o mejor de esta manera, así que quizás a otros también les gustaría. Ahora intento comprender dónde mis pensamientos podrían no estar alineados.
A menudo puedes ver que una situación va a terminar mal. Pero si lo expresas, la gente te despide por ser negativo o lo que sea. Y luego, cuando sale mal, a veces se ponen dos contigo, incluso si no dices una palabra al respecto. Simplemente no les gusta que terminaran equivocados y sintieran la necesidad de ladrarte porque su ego está magullado. Es una situación complicada. La gente se molesta cuando expresas inquietudes antes de que las consecuencias se hagan evidentes. Después, se enojan por haber acertado. Es frustrante. No hay forma de salir victorioso. A veces, lo mejor es adoptar una postura neutral y no involucrarse demasiado. Esto es perfecto. No digo que soy inteligente, pero el lugar donde solía trabajar tenía muchas personas muy estúpidas en posiciones muy altas. Le dije a alguien que era casi como el programa Early Edition, donde un chico recibe el papel un día antes, por lo que está corriendo tratando de prevenir las tragedias de mañana. Le resulta difícil convencer a la gente de que lo escuche para evitar el desastre. Así es como sentí los 2 años completos que trabajé allí. Entiendo lo que dices. A veces, en el trabajo, parece que hay personas con mucha responsabilidad que no ven lo obvio. Te esfuerzas por alertar a los demás, pero a menudo reciben tus advertencias como si fueran solo comentarios. Es cansado, y al final, te sientes como si necesitaras un periódico del futuro para hacer que las cosas mejoren. A veces, es mejor irse y buscar un ambiente diferente. Siempre he odiado esa cosa en la que alguien hará una pregunta retórica en voz alta, como, me pregunto por qué barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa. Guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo. Barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa. Guión bajo barra inversa guión bajo barra inversa guión bajo guión bajo. Y luego, cuando les das una explicación completa, la gente se burlará y rodará los ojos a veces. Hermano, literalmente acabas de hacer una pregunta, y yo sabía que la respuesta por completo. Entiendo que la razón por la que respondieron de esa manera es porque podrían haber sido intimidados por alguien que tiene conocimiento de que no lo hicieron, pero no es como si estuviera tratando de ser presumido al respecto. Cuando suceden cosas así, te das cuenta de que las pocas personas son lo suficientemente maduras como para tener humildad. Considero que se trata de una inseguridad evidente, mostraron su falta de conocimiento, presumiendo que otros compartirían sus dudas, pero lo único que lograron fue evidenciar su ignorancia. Muchos no perciben que esto ocurre frecuentemente entre personas inteligentes, sino que creen que se está exhibiendo una superioridad. Aunque no estoy de acuerdo, creo que esto forma parte de una actitud social más amplia hacia la ignorancia. Me he estado desplazando buscando la respuesta que iba a dar, pero son casi por completo las mismas respuestas arrogantes. Estoy seguro de que también sueno arrogante, pero el mayor problema que he encontrado es renunciar rápidamente cuando las cosas no son fáciles. Casi todo lo que he intentado hacer es fácil. Me cuesta ajustarme cuando no entiendo de inmediato algo. A veces pasa que te enfrentas a algo nuevo y te frustra. Un amigo mío tuvo eso con un proyecto de la universidad. Cuando no lograba entender algo, se rendía rápido. Yo le decía que está bien no saberlo todo al principio. Al final, lo logró. Es un proceso. A veces hay que dar tiempo a las cosas. La paciencia es clave. Yo era un niño solitario. Naturalmente, estoy integrado y ser inteligente y extraño, no significaba que comprendiera las habilidades sociales fácilmente. Nadie en los años 80 probó a las niñas por ser neurodivergente, así que yo era el extraño. Estuve solo durante mucho tiempo. Aprendí a fingir que no soy muy inteligente para llevarse bien con los compañeros de trabajo. Es más fácil. Ser inteligente y tener peculiaridades no significa que comprendiera las habilidades sociales sin dificultad. Esto es algo que mi pareja no logra entender. En su opinión, ser muy inteligente implica que debería ser sencillo captar las señales sociales. Sin embargo, no es así. Las pistas sociales nunca fueron algo que me resultara fácil. Simplemente no sucedió de esa manera. A veces entiendo eso. Pero ni siquiera para palabras particularmente oscuras. No es como si estuviera caminando tratando de mostrar mi vocabulario. Trabajé en el comercio minorista durante años y los clientes enojados a veces me llamaban por tratar deliberadamente de hacerlos sentir estúpidos si intentaba explicar algo por lo que habían preguntado. En serio, estamos hablando de palabras como superfluo o en un caso renunciar. Cosas relativamente básicas. Tuve una charla similar al mencionar los exámenes del 10º grado. Utilicé la palabra umbral.
cabe destacar que todos éramos estudiantes de una escuela de habla inglesa, donde se comunicaba en inglés en todo momento. Esta es una delicidad. Tengo un vocabulario extremadamente avanzado, pero generalmente elijo hablar como un bumprin, tonterando lo que digo tanto como sea posible, para llegar a la mayor cantidad de personas posible. El punto de conversación es la comunicación. No debes hablar para presumir, y especialmente no a expensas de que algunos oyentes no comprendan completamente lo que estás diciendo. Hay casos en los que es necesario un vocabulario avanzado para agregar matices adecuados a un tema delicado, pero en mi experiencia es excepcionalmente raro, una vez al año o menos. Diría que esto se aplica a la comunicación verbal más que escrita, solo porque si la lectura de alguien está escribiendo correspondencia escrita, correo electrónico, probablemente esté usando un dispositivo que pueda utilizar para investigar el problema y las referencias. /definiciones de búsqueda si es necesario. Esto me hace pensar en un amigo que siempre usa palabras simples. Se da cuenta de que muchos no entienden términos complicados y prefiere que todos puedan seguir la conversación. Tiene razón, lo importante es que todos puedan participar. A veces, en debates más densos, puede que una palabra técnica sea necesaria, pero en general, mantenerlo simple hace que la charla fluya mejor. La comunicación no es un concurso de vocabulario. Muy cierto, tiendo a hacer preguntas a las personas que les exigen que piensen en las cosas más de lo que quieren. Como, ¿qué tiene la música de banda que te atrae, que disfrutas? Simplemente pondrán los ojos en blanco, pero puedo darte toneladas de razones para mi disfrute de ciertas bandas /grupos, escucho casi todo, simplemente no me gusta mucho el evangelio. Es interesante cómo a veces las preguntas pueden incomodar a la gente. Recuerdo a un amigo que siempre preguntaba por qué nos gustaban ciertas canciones. La mayoría solo se encogía de hombros, pero él podía hablar horas sobre sus bandas favoritas. Al final, su curiosidad lo hacía disfrutar más la música. No todos piensan así, pero está bien. Cada quien tiene su manera de conectar con lo que escucha. Sé que soy más inteligente que la mayoría, pero mi hijo de 10 años acaba de hacer una pregunta de física sobre la alineación planetaria para la familia. En la cena anoche y mi hijo, mi esposa y sus padres, que son todos científicos, sacaron sus teléfonos para cruzar los números y les tomó 10 minutos equivocarse. Mi hijo de 10 años fue el único en su clase en hacerlo bien. ¿Soy el chico del que estaba hablando George Carlin? Es útil que esté concentrándose en esa materia en la escuela. Su padre es una persona inteligente, con habilidades matemáticas y un título en ingeniería. Cuando intentó ayudar con preguntas de matemáticas en la escuela secundaria, cometía algunos errores. Solo se pidieron aclaraciones porque las lecciones en clase resultaban sencillas, pero el libro de texto incluía preguntas con cero o temas que no se habían tratado. Eso no significa que sea malo en matemáticas, simplemente no había practicado ese tipo de álgebra recientemente. Por alguna razón, la sociedad ha enseñado a muchas personas a ver una pregunta como un acto de desafío o grosería. Con demasiada frecuencia, en Reddit, alguien hace una pregunta inocente y se vota por ella. El cielo no permita que alguien esté fuera del circuito o sea neurodivergente. Cualquiera que no sea solo como tú es una amenaza aparentemente. Es curioso cómo algunas personas toman las preguntas como un ataque. Recuerdo que un amigo hizo una pregunta simple en un grupo y, en lugar de recibir una respuesta, lo criticaron. Me parece que, a veces, la gente se siente amenazada por lo desconocido. Debería ser más fácil simplemente compartir lo que uno sabe sin juzgar. La diversidad de pensamientos debería ser bienvenida, no vista como un problema. No para presumir, pero estoy en la mitad superior cuando se trata de cerebros. También trabajo en una escuela secundaria. A veces, estoy seguro de que hablar conmigo se siente como hablar con un viajero en el tiempo con otros lugares para ser. ¿Para niños? Veo que viene Tonight de tren, quiero ayudar, sé exactamente qué hacer para difundirlo, pero también sé que a veces el choque es un buen resultado. Lo cual es mejor, aprender a negociar cuando las apuestas son de tensión o no, o aprender a negociar como adulto cuando los oficiales amigables no solo tienen un dedo gatillo con picazón, sino también un boleto de avión a Sudán para usted. Tengo la suerte de mi papel de que generalmente puedo tomarme el tiempo de jugar / hablarlo, pero eso no me hace sentir mejor con la inutilidad. A veces, trato de ayudar a mis amigos con sus problemas. Les digo que algunas experiencias son necesarias, aunque el resultado no sea el mejor. En la escuela, veo a los chicos enfrentarse a situaciones difíciles. A veces, dejar que enfrenten las consecuencias es la mejor forma de aprendizaje. No siempre puedo evitar el desastre, pero sé que hay lecciones en eso. Al final, todos necesitamos nuestras propias experiencias para crecer.
Es similar a cuántas personas aparentemente estaban enojadas por la comprensión de las que estaban siendo espiadas por los Estados Unidos cuando Snowden Visleblue. Estaba tan confundido en esa situación. Pensé que esto era algo que todos ya sabían. Cuando salió Snowden, pensé entonces, ¿cuál es la noticia? Aparentemente la mayoría de la gente ni siquiera lo entendió. Recuerdo que cuando salió la noticia de Snowden, un amigo mío se volvió loco. Decía que era una violación total de la privacidad. Pero yo pensé, ¿realmente nadie sabía que esto pasaba? A veces sientes que lo obvio no lo es tanto para los demás. Me parecía que la sorpresa de la gente no tenía sentido, como si estuvieran despertando de una burbuja. Al final, la gente reacciona diferente a la verdad. Hago esto con tanta frecuencia. Durante años he estado estudiando casualmente las fronteras de la física. Si cavas en la teoría de campo, te das cuenta de que todas las partículas son solo excitación en uno de los muchos campos. Miro a mi perro y me doy cuenta de que es solo un globo de esta excitación de campo diferente que se mueve juntas a través del universo debido a las interacciones de fuerza por otras manchas de excitación de campo. Amo mi mancha. Finalmente comprendo mi esencia. Soy una forma amorfa y estoy en paz con ello. Mi gato también es una figura amorfa y ni siquiera se da cuenta de ello. Ser inteligente y extraño no significaba que comprendiera las habilidades sociales fácilmente. Eso es algo que mi pareja no entiende. En su opinión, ser realmente inteligente implica que debería ser fácil descubrir pistas sociales. No, no funciona así. Las pistas sociales nunca me llegaron fácilmente. Simplemente no lo hacen. Existen 3 etapas en la relación con las habilidades sociales en quienes no las dominan. Al principio, se perciben como diferentes y fuera de lugar. Luego, adquieren conocimiento sobre estas habilidades y se vuelven más amables y agradables en su compañía. Finalmente, desarrollan una cierta desilusión hacia las personas en general, pero eso ya no les afecta. Siguen siendo amables y agradables con quienes importan, mientras que los demás pasan a un segundo plano. Tenía 12 años más o menos y acababa de aprender la palabra idiosincrasias de un fanfic. Uno de mis primos pensó que había llamado a mi hermana un idiota, y su padre me gritó después de explicar lo que significaba la palabra. Todavía tengo problemas para hablar con la gente por lo que me llevó ese lado de la familia. A los 12 años, aprendí la palabra idiosincrasias de un fanfic. Mi primo pensó que insulté a mi hermana y su papá me gritó. Desde ese día, me cuesta más hablar frente a la gente. Esa familia no me ayudó mucho. Pensarías que sí. Pero la mitad de los EU solo puede leer en el nivel de 7º grado o debajo. El estadounidense promedio lee en un nivel de 7º a 8º grado. Luego tenga en cuenta que a algunas personas con inteligencia superior al promedio no les gusta leer. Mi padre tiene un título de ingeniería pero no lee libros. No es sorprendente que alguien piense que estás usando palabras difíciles. Es interesante cómo a veces se subestima el nivel de lectura de la gente. Recuerdo a un amigo que tenía un buen trabajo, pero nunca leía. Se enfocaba más en las cosas técnicas. A veces comentábamos que la lectura es solo una parte de la inteligencia. Eso no significa que no entiende lo que pasa a su alrededor, simplemente tiene otros intereses. Cada quien tiene su propio estilo de aprender. Te siento. Me volvió loco en el mundo corporativo, porque estaba en los equipos, pero no tenía autoridad, y siempre estábamos tratando de encontrar consenso. Vería el defecto fatal en el plan, o los plazos poco realistas, o las razones por las cuales el lanzamiento no iba a funcionar, pero la percepción era que no estaba siendo positivo. Luego, cuando sucedió lo inevitable, no pude decir, Bell, esto es exactamente lo que dije que sucedería, o, por supuesto, me vería como un trasero. Especialmente me molesta que nadie en el equipo haya dicho nunca, Yipes, esto es lo que Onaplin dijo que sucedería. Entiendo eso. Estar en un equipo y no tener voz es frustrante. Uno ve los problemas pero al final la gente solo quiere escuchar cosas buenas. Lo peor es que cuando se saca a relucir la verdad, no puedes hacer nada porque no quieres quedar mal. La falta de reconocimiento es molesta. En esos momentos, es fácil sentirse invisible, como si tus aportes no importaran. Eso pasa más de lo que se cree en el mundo corporativo. Ayuda a que ella se esté centrando en ese tema en la escuela. Mi papá es un tipo inteligente. Es bueno en matemáticas y tiene un título de ingeniería. Cuando trató de ayudarme con las preguntas de matemáticas en la escuela secundaria, se equivocaba.
Solo le pregunté por qué obtuve todas las matemáticas fácilmente en clase, pero el libro de texto tendría preguntas con 0 o algo más que no habíamos pasado en clase por alguna razón. Eso no significa que sea malo en las matemáticas. Más bien, no había hecho ese tipo de álgebra en un tiempo, o era algo que debes memorizar para saber. Es curioso cómo a veces los padres, a pesar de ser muy inteligentes, pueden hacer errores en cosas simples. Recuerdo que mi amigo tenía un problema similar. Su papá era ingeniero, pero le fallaba en algunas preguntas de matemáticas. Al final, está bien si no lo saben todo. Lo importante es la voluntad de ayudar y aprender juntos. La matemática puede complicarse. He oído hablar de un par de historias de niños así, pero nunca he conocido personalmente una. Vaya, se mueven en círculos académicos con los que la mayoría de las personas nunca interactúan. Tienes que encender esa pasión por el tema en ella. Si tiene la inteligencia y la disciplina, podría llegar muy lejos en la vida. Puede que tenga la inteligencia, pero confía en mí, no todos tienen la disciplina. Y la falta de una es la diferencia entre sobresalir y ahogarse en un mar de mediocridad una vez que llega a los lugares donde la disciplina importa. Es interesante cómo a veces las personas talentosas no se cruzan en nuestro camino. Conozco a alguien que era brillante en matemáticas, pero nunca tuvo esa ética de trabajo. Se perdió en la universidad, porque sin disciplina, incluso el más inteligente puede quedarse atrás. Es un recordatorio de que el conocimiento solo no es suficiente, hay que tener la motivación para conseguirlo. Trabajo en los oficios haciendo carpintería de finalización de alta gama. Veo a muchas personas que pensaron que estaban bien trabajando en este nivel y se dan cuenta de lo poco que realmente sabían. Yo mismo he visto un trabajo increíble realizado por personas que me hacen sentir promedio en el mejor de los casos. Creo que el paralelo es que todo es relativo. La inteligencia y la inteligencia emocional quizás solo se pueden experimentar al estar cerca de otros que exhiben cada vez menos que uno mismo. Saber eso te ayudará a ver una escala humillante. En mi trabajo, a menudo veo a personas que creen saberlo todo y se dan cuenta de que les falta mucho. A veces, me siento un poco así también. He visto trabajos increíbles que me han hecho dudar de mis habilidades. Creo que todo es relativo. La inteligencia, emocional o no, se percibe en comparación con los demás. Esa perspectiva me ayuda a mantenerme humilde y a seguir aprendiendo. Sí, mi memoria apesta / diagonal apesta también. Mis pensamientos simplemente corren conmigo demasiado. Así que tengo problemas para recordar cosas a temas específicos. Hasta que comencé a escribir cosas. Hoy en día empuja casi todo lo que incluso vale la pena recordar en mis notas digitales. Y me refiero a literalmente a todo. Nombre con descripción de mis colegas de trabajo. Todo lo que me dijeron sobre cómo hacer las cosas. Fechas, etc. Me gusta sorprender a las personas con conocimiento aleatorio sobre sus pasatiempos o enviándoles un mensaje de cumpleaños, porque no esperan que nadie lo recuerde. Nunca les digo que cada cumpleaños me recuerde automáticamente en el calendario o que tengo un archivo con su nombre y mi información sobre ellos. Ahora tengo todo el acuerdo de memoria ordenado, he vuelto a ser increíble, porque soy muy bueno conectando puntos y llegando a conclusiones y para resolver las cosas. A menudo recuerdo, sé que he escrito esto en alguna parte, y luego lo encuentro con una búsqueda rápida en mis notas. Entiendo. Antes, mi memoria era igual. Me pasaba el día pensando en 1000 cosas y no lograba recordar detalles importantes. Así que empecé a anotar todo. Ahora tengo mis notas digitales llenas de información sobre mis colegas, sus fechas de cumpleaños y hasta sus aficiones. Les sorprendo con detalles que no esperan. Me siento mucho más organizado y capaz de conectar ideas. Buscar en mis notas se ha vuelto una segunda naturaleza. Bueno, esto se trata más de conciencia situacional. En esos tiempos, los solicitantes en realidad no están buscando una respuesta a su pregunta, quieren entablar una conversación. Podrías darles su respuesta, claro, pero la mayoría de las veces no estarían satisfechos con ella porque no pidieron conocimiento, lo hicieron por las interacciones sociales. Es mejor dar elementos de respuesta y tal vez una hipótesis en la que podríamos discutir, porque lo único mayor que el conocimiento es la maravilla del descubrimiento. Es cierto que muchas veces la gente solo quiere hablar y no realmente respuestas. Recuerdo a un amigo que hacía eso. Preguntaba sobre cosas triviales solo para iniciar una conversación. Al final, me di cuenta de que era más útil dejar que la charla fluyera y acompañarlo en sus curiosidades. Al final, eso crea un vínculo más fuerte. A veces, descubrir juntos es lo que más importa. En realidad,
Hay una relación interesante de tres partes con habilidades sociales, en personas que simplemente no son buenas con ellos. Primero eres extraño y no se ajustan. Luego aprende más sobre las habilidades sociales y se vuelve atractivo y agradable de estar cerca. Al final, pierdes la paciencia con las personas en general y te conviertes en ese gilipollas, pero ya no te molesta. Sigues siendo atractivo y agradable con las personas que te importan, el resto puede follar de. ¿En mediar? Me pasa algo similar. Al principio, siempre me sentía fuera de lugar, con dificultades para socializar. Luego, empecé a entender mejor a las personas y a conectar más. Pero con el tiempo, perdí la paciencia con quienes no valen la pena. Ahora, disfruto de las interacciones que realmente importan y ignoro al resto. La vida es más sencilla así. Creo que diste en el clavo en la cabeza. Mi hermana me llamó hyper intelligent y yo estaba como, espera. De hecho, no conozco mierda. Soy un niño de 39 años, jajaja. He tomado decisiones terribles en mi vida y estoy empezando desde cero. Me siento como un taller total. Pero es genial, lo he aceptado. A veces, te das cuenta de que la vida no sale como planeaste. Un amigo mío atravesó algo similar. Tenía un buen trabajo, pero lo dejó para seguir un sueño. Fracasó y tuvo que empezar de nuevo, sintiéndose un poco tonto. Al final, se dio cuenta de que aprender de los errores es parte de crecer. Aceptó su situación y siguió adelante. No es el final del mundo, solo una nueva etapa. La mayoría del ego proviene de la falta de autoconciencia. Las personas inteligentes generalmente piensan que son decentemente inteligentes dentro de su campo y eso es el final. Dicho esto, el tipo de inteligencia para mantener un ego bajo control no es del tipo que obtiene 150 en una prueba de IQ, o desarrolla una comprensión profunda de algún campo de epigenética. La inteligencia emocional puede evadir a las personas de todas las rayas. Es cierto. La gente a menudo no se da cuenta de sus limitaciones. Tengo un amigo que es un experto en su campo, pero a veces actúa como si lo supiera todo. En discusiones, se niega a escuchar otras perspectivas. Aunque es inteligente, a menudo se queda estancado por esa falta de autoconciencia. A veces, solo se necesita un poco de humildad para aprender más. Odio que tenga razón tan a menudo. Odio poder ver a alguien jugando en tiempo real y estoy haciendo todo lo posible para ayudarlo y no escuchan. No digo, te lo dije, porque generalmente la persona ya está lo suficientemente avergonzada por decirme que lo que sucedió fue exactamente como dije que iba a ser. No es un gran sentimiento y me pone triste. La gente es tan terca y piensa que pueden jugar la realidad. Solo les digo lo que suele suceder en el mundo real y eso es lo que suele ser que les está sucediendo. A veces, veo a un amigo atrapado en decisiones necias. Intento avisarle, pero él se niega a escuchar. Luego, llega ese momento incómodo en el que tiene que admitir que tenía razón. No le digo te lo dije, porque ya se siente mal. Me frustra un poco, pero también me da pena verlo repetir los mismos errores. La gente parece no aprender, incluso cuando les doy consejos basados en la realidad. Es un ciclo raro. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.